Hola chicos, buenas tardes, días o noches, dependiendo a qué horas estés viendo el video. Recordemos que estamos a final del semestre y vamos a repasar los temas que más se les dificultan, entre cuál encontramos los números cuánticos, ¿vale? Si recordarás en la presentación que vimos sobre los diferentes modelos atómicos, veíamos 5 de los más importantes. Iniciábamos con la imagen donde podemos ver esos 5 modelos y en qué año se determinó o se sacó dicho modelo. También como cada científico que lo dictaminó. Ejemplo, vamos a empezar con John Dalton, que fue alrededor de 1808, Thomson 1904, posteriormente pasamos con Rutherford 1909, Bohr 1913 y por último Schrödinger, que de él precisamente descienden o surgen los números cuánticos, ¿ok? Y aquella teoría de la caja negra, ¿no? Bueno, modelo atómico de John Dalton, recuerden, eso ya lo vimos en el parcial anterior, pero básicamente nos habla que fue después de Demócrito y Empedocles, es quien, que ellos determinan el término átomo, que en ese momento era la parte más pequeña de la materia. Ahora recuerden que ya son los pentaquarks. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice Dalton? Dalton, a partir de esta teoría, porque no era modelo, empieza a idealizar, ¿cierto? ¿Cómo eran los átomos? ¿Cómo hacía que nos imagináramos cómo eran esos átomos? Bueno, recuerda que John Dalton no realiza la tabla periódica, sin embargo, sí es el que inicia o el precursor para generar una simbología de carácter universal para los símbolos químicos que en ese momento teníamos, ¿vale? Ahora, recuerda que John Dalton hace 5 postulados, de los cuales se van a derivar esas características que tiene dicho modelo. Vamos a resumirlo. Ustedes de todas maneras recuerden que ya tienen esa presentación. Y nos vamos con las características del modelo atómico de John Dalton. Partícula más pequeña del átomo. Recuerda que en ese momento se consideraba eso. La parte que era indestructible. ¿Qué quiere decir indestructible? Que no la podías destruir o dividir. Recuerda que la clasificación de átomo te decía, tengo una manzana, la parto a la mitad, esa mitad a la otra mitad y así sucesivamente hasta llegar al punto más pequeño donde ya no podías dividir. A eso le conocíamos como átomo, ¿ok? Entonces, indestructible, pues no lo podías destruir, ¿vale? Indivisible, que ya llegaba a ese punto donde ya no se podía dividir más y ese era el átomo. De forma esférica es el modelo más simple, recuerda, y todo se generalizaba como una masa positiva, ¿ok? Vámonos con Thomson, Joseph Thomson. ¿Qué nos decía Thomson? Bueno, recuerda que Thomson mete un experimento de los rayos catódicos. Pues él no estaba totalmente de acuerdo con lo que decía Dalton. ¿Por qué? Porque recuerda que Dalton te decía que solo era una masa positiva, mientras que Thomson te decía que no, existía algo más que determinaba una desviación en unos rayos catódicos, que es lo que genera John Dalton como experimento. Aquí podrás ver qué era lo que experimentó él. Tenía cátodo, ánodo. Recuerda, ánodo es la parte donde se van las cargas positivas, porque es la parte negativa. Y el cátodo es la parte positiva y se van a ir las cargas negativas. Recuerda que se van las contrarias, ¿vale? Entonces, hizo pasar unas de luz. Si había solamente cargas positivas, se debían de ir de manera recta. Pero él ya había notado una pequeña desviación y esas desviaciones eran las de las cargas negativas. Entonces, John Dalton, mediante el experimento de los rayos catódicos, determina que existen las primeras subpartículas que conforman al átomo. Recuerda que el átomo está conformado de 3 subpartículas, que es electrones, protones y neutrones. Los electrones fueron las primeras subpartículas que se determinan y de aquí surge su modelo. Recuerda que sí también les da nombre en específico y son electrones.
¿Cómo se llama este modelo o cómo lo conocen comúnmente? Como budín de pasas. Ahora, características del modelo de John Thomson. Recuerda, él mantenía las 5 primeras y partícula más pequeña del átomo, indestructible, indivisible, de forma esférica y una masa positiva. Él añade 3 características más. ¿Cuáles? Descubre las cargas negativas por el experimento de rayos catódicos, como ya lo mencionamos. Nombra dichas partículas como los electrones, y los electrones están incrustados en el cuerpo esférico cargados positivamente. Es conocido como el modelo de tanque de pasas, ¿vale? Entonces aquí podías ver, sí coincidía con Thomson que toda la masa esférica era positiva, pero ya decía que tenía cargas negativas a las cuales denomina electrones. Seguimos con Ernesto Rutherford. Bueno, este es el modelo más relevante de química. ¿Por qué? Porque recuerda que Thomson te decía que los electrones no tenían movimiento. Rutherford pues era estudiante de Thomson, y pues si Thomson hizo rayos catódicos, Rutherford hace rayos con láminas de oro y determina las partículas que son alfa, porque ahí comienza a ver que existían rayos parecidos, pero sin en cambio había una pequeña variación, perdón. Entonces, utilizando láminas de oro, determina estos rayos alfa. ¿Cuáles son las características de dicho modelo? Bueno, descubre el núcleo del átomo. Recuerda que cada átomo contiene un núcleo en el centro. 2. Describe el núcleo, que está constituido por subpartículas positivas. Ya te decía, recuerda que desde Dalton te decía que era toda la masa era positiva. Aquí ya te dice, esas subpartículas están en el núcleo y son positivas. Aún no las nombraba, pero ya determinó que estaban en el núcleo. Y que además el núcleo estaba constituido de algo más. Nosotros ya sabemos que son los neutrones, ¿no? Y que estos no tienen carga. Sin en cambio, ahí todavía no se determinaba. En ese momento decían, ese algo más era un vacío. También determina que los electrones se encuentran en las órbitas. Y estas órbitas eran de forma elíptica. ¿Qué es elíptica? Bueno, elíptica es, genera un semi-óvalo, no es precisamente redondo, ¿ok? Y da esta formación, ¿vale? Estos electrones, recuerda que tienen movimiento, No, por eso te digo que es la parte más revolucionaria de la química moderna, ¿Y cómo se conoce este modelo? Como el modelo nuclear. ¿Por qué? Por el núcleo. Ahora, vamos con Niels Bohr. Ya casi estamos por terminar. ¿Qué dice Bohr? Aquí nos vamos a ir directo a las características. Recuerda que Bohr comienza con la parte teórica, ¿no? Comienza a ver el trabajo que ya había hecho Rutherford, que fue revolucionario en su época, pero hace unas modificaciones. Él ya nombra a las partículas que se encuentran en el núcleo como protones, que recuerda que son las cargas positivas. Y a ese algo más que se refería Thomson, a los neutrones, y que tienen una carga neutra. Recuerda que esto lo hace para balancear la cantidad de masa. Aunque recordemos, vámonos otra vez a Dalton, cuando fue el primer modelo y sus 5 postulados, varios de estos se vinieron hacia atrás o se echaron hacia abajo. ¿Por qué cuestión? Recuerda, ya no es la parte más pequeña del átomo, ya hay una más pequeña, que salieron primero los quarks y después los pentaquarks. Después te decía que es indivisible, pues se vino abajo porque ya se dividió en quarks y pentaquarks. Y la indestructible. Recuerda que ya podemos dividir o destruir más bien a un átomo. Un ejemplo, la bomba atómica. Imagínate la magnitud, que solamente la bomba atómica es fraccionar un solo átomo de hidrógeno, el cual, si lo observamos en la tabla periódica, está en la posición número 1. ¿Qué pasaría si fraccionamos o destruimos un átomo de California? Número 98. Entonces,
Recuerda que toda esta parte genera lo que es la química nuclear. Bueno, entonces Bohr ya determina ese algo más que eran los neutrones, que precisamente es lo que evita que se destruyan y que se colapse como una química nuclear inmediata. Ahora, los electrones se encuentran en movimiento, sí, en órbitas, congeniaba con Rutherford. Sin en cambio, él decía que no eran elípticas, sino de forma circular, ¿sale? Las cuales giraban alrededor del núcleo. En esta parte podemos observar que se encuentran los protones y neutrones. En sus órbitas de manera circular se encuentran los electrones. Ajá. Por lo que es conocido como el modelo del planetario o sistema solar. Los electrones pueden distribuirse. Aquí llega también Bohr. Bohr dice que se distribuyen en 7 niveles energéticos o lo que ahora se conoce como niveles principales. Él ya los determinó, ¿vale? Los electrones pueden alcanzar niveles de energía más altos al absorber cantidades de energía fija. ¿Qué quería decir? Que si podían subir a un siguiente nivel, claro que sí, pero necesitan un poco más de energía. Y obtuvo la fórmula matemática de 2n al cuadrado para determinar el número máximo de electrones. Recuerda que tenemos que saber cuántos electrones tenemos por cada nivel energético. Y vámonos con Schrödinger, que es nuestro último modelo. ¿Y en qué se basa Schrödinger? Schrödinger viene a revolucionar la cuestión de química cuántica teórica. Ajá. Recuerda que es una suposición. La teoría de la caja negra es una caja negra, 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 que no puedes observar luz. Te dicen, mete la mano. Él hacía el experimento con el gato y decía, meto al gato y ¿existe? Y tú, sí, sí existe. ¿Por qué? Porque lo metí, ¿no? Pero estás viéndolo. No. Ah, no, entonces no existe. Pero tú lo metiste. Entonces, cuántica es la probabilidad, es la unión de química, matemáticas, cuántica, álgebra, para ver la posibilidad y inclusive zona donde es más el electrón, un átomo, está más excitado o sus puntos de unión más en específico para que se genere un enlace fuerte. Todo esto genera química cuántica. Ahora, ¿qué es quien vino? El primer precursor fue Bohr, cuando determina los 7 niveles energéticos y la ecuación matemática. Sin en cambio, Schrödinger viene a completar totalmente la teoría cuántica. Ok. Características del modelo atómico de Erwin Schrödinger. Desarrolla la teoría cuántica de la caja negra, en que les comentaba. Descubre la existencia de los subniveles de energía, porque él ya retoma el trabajo que decía Rutherford. Vio que eran del mismo tipo de orbital, sin en cambio, ¿qué pasaba? Ah, pues se desviaban. Ajá. ¿Por qué? Porque había una variante. A esto él denomina subniveles. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que ya había un nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero en el nivel 2 existían 3 subniveles. Ajá. ¿Por qué? Porque había una variante de energía. En el nivel 3 podías encontrar 5 subniveles y en el nivel 4, 7 subniveles, que acuérdate que vienen derivados de los tipos de orbitales, que igual más adelante vamos a ver. Ahora, determina los números cuánticos completando esta teoría, que si Bohr determina n, Schrödinger nos da la forma para obtener L, M y S, que son relacionados con el nivel energético, ajá, que representa n. Recuerda, n, nivel energético principal o nivel de energía. L es el nivel... L te determina, ya es el número cuántico secundario. M, el número cuántico magnético, perdón, y S, el número cuántico de spin. Es lo que vamos a ver, el orbital S, P, D y los F. Recuerda que los F solamente los vamos a visualizar, ya que para poder realizar necesitamos estar en 4 dimensiones, ¿vale? Entonces,
hasta aquí llegamos en la cuestión de dónde vamos a surgir los números cuánticos para comenzar a determinarlos en el pizarrón.